Hola a todos. Soy Cad Ramen Teorías. Recuerden que no soy el creador, los créditos están en la descripción del video. Sin más, que comience la teoría. Capitán 61. Distracción. Shouta tomó su tercera taza de café, resistiendo el impulso de tomarla de un trago. ¿Cómo desapareció uno de los 10 mejores héroes? Claro, a Shouta no le agradaba Endeavor, ¿cómo podría hacerlo después de que el hombre casi había matado a Viridian? Pero él era el héroe número 2. No podía simplemente desaparecer. Había protocolos. Tenía entrenamiento. No había ninguna razón lógica por la que Endeavor pudiera desaparecer durante más de 3 días sin que nadie supiera a dónde iba. Se había hablado en el departamento de policía durante semanas sobre traer a los niños Todoroki y asegurarse de que los rumores de abuso infantil que habían estado circulando desde el desastre de Año Nuevo fueran falsos, pero no había estado planeando esas entrevistas, tirando doble de ver como una posible investigación de asesinato. Aunque, honestamente, con lo que habían descubierto hasta ahora, no habría sorprendido a Shouta en lo más mínimo si uno de esos 3 hubiera matado a su donante de esperma. Su dinero estaba actualmente en Natsuo, aunque Fuyumi también era un candidato probable, considerando que siempre eran los tranquilos los que estaban llenos de sorpresas, pero Shouto era el único con una peculiaridad lo suficientemente poderosa como para ser una amenaza legítima para un prohéroe. Los otros 2 aún podrían haberlo hecho, pero habrían tenido que ser creativos. Tsukauchi, sin embargo, acababa de despejar los 3, que era como Shouta se había visto envuelto en todo el lío. Si la fábrica de villanos estaba buscando peculiaridades poderosas, Endeavor sin duda encajaría a la perfección, y si All For One realmente era el que estaba detrás de los experimentos, podría tener el poder y las conexiones para explicar cómo el héroe número 2 había logrado desaparecer de la cara de la Tierra. Obviamente, no esperaban eso, considerando que Endeavor era suficiente como un cañón suelto sin las modificaciones que esos monstruos hicieron para convertir a sus víctimas en berserkers, pero era algo para lo que tendrían que prepararse en caso de que sucediera. Shouta salió de la estación y saltó por los tejados. Sabía que no era probable que pudiera encontrar una pista crítica en el caso esta noche, pero cuanto antes cerraran la fábrica de villanos, mejor. La Comisión de Héroes y la agencia de Endeavor estaban trabajando horas extra para mantener la desaparición de Endeavor de los medios de comunicación, pero Shouta sabía que solo podrían manejar eso durante un tiempo. La gente ya comenzaba a notar que Endeavor no había hecho ninguna aparición pública y comenzaba a especular sobre el porqué, así que Shouta lo dio hasta el final de la semana, a más tardar, hasta que los buitres lograron hundir sus garras en toda la historia. Eso iba a ser divertido. Escuchó una pelea en algunos callejones y se dirigió hacia allí, saltando cuando vio a Viridian luchando contra 2 villanos, mientras la víctima se encogía de miedo en la esquina. No eran muy hábiles, y Shouta sabía que el niño realmente no tendría ningún problema en derribarlos por sí mismo, pero aún así no perdió el tiempo enviando al matón que estaba tratando de acercarse sigilosamente al niño, y luego en silencio fue tras el otro. Si pudiera deshacerse de ambos villanos antes de que Viridian se diera cuenta de que estaba allí, entonces podría tener la oportunidad de agarrarlo y acogerlo antes de que el niño volviera a escapar. Ya se estaba moviendo para atacar al segundo villano cuando Viridian golpeó sus 2 tuberías sobre la cabeza del tipo y lo noqueó. Sin embargo, años como prohéroe le habían enseñado a Shouta a lidiar con los golpes, por lo que simplemente cambió su impulso para ir tras el niño. Por medio segundo, pensó que realmente lograría atraparlo, pero los ojos de Viridian se abrieron y en el último momento, logró rodar, agarrando su onda y soltando una canica justo en el pecho de Shouta. Usó su arma de captura para detenerlo, pero cuando se recuperó, el niño ya estaba a la mitad de la pared. Buen intento, Eraser. El niño le dedicó una brillante sonrisa mientras se inclinaba sobre la escalera de incendios. ¿Puedes asegurarte de que la policía atrape a esos tipos? Shotua gruñó y activó su comunicador para que el departamento de policía supiera que tenía criminales listos para ser recogidos. Al menos puedes ayudar a atar a los villanos antes de tirar la toalla, niño problemático. Yo no soy. Las mejillas del niño se hincharon indignadas. No voy a tirar la toalla, Eraseread, estoy tratando de que no me arresten.
La misma diferencia. Shouta respondió descaradamente, inclinándose para atar con cremallera las muñecas de los villanos. Todavía podía sentir al niño mirándolo, por lo que no se apresuró tanto como podría haber estado cuando se volvió hacia la víctima. La policía estará aquí en unos minutos y estos villanos no irán a ninguna parte. Ahora, si me disculpas, tengo que atrapar a un vigilante. Sonrió cuando Viridian graznó por encima de él y se apresuró a subir a los tejados. Shouta lo siguió rápidamente después de recibir un confuso asentimiento de la víctima. No es justo. Viridian llamó por encima del hombro. ¿Quién está tirando la toalla ahora? Aún eres tú, chico. Shouta respondió. Te ofrecemos la oportunidad de convertirte en un verdadero héroe, deja de correr y deja que te ayudemos. Te lo dije, no puedo ser un héroe. Viridian gritó en respuesta. Pero ya no estoy tratando de morir, así que elige tus batallas. La fácil admisión hizo que Shouta se detuviera en seco, y Viridian miró hacia atrás y se detuvo a trompicones cuando se dio cuenta de que Shouta ya no lo perseguía. Niño problemático y lógico. Debería haber aprovechado esta oportunidad para escapar. Viridian lo miró con nerviosismo. ¿Dije algo malo? Shouta parpadeó un par de veces cuando su cerebro finalmente se puso al día. No, chico, en absoluto. Me alegro por ti. Felicidades. Viridian se movió nerviosamente en su lugar, su voz se volvió más tranquila mientras se retiraba a su caparazón. Sé que parece un poco repentino, pero hay un par de personas a las que no puedo dejar, ¿sabes? Entonces, voy a estar mejor. Tal vez esta era su oportunidad de finalmente comunicarse con el niño y convencerlo de que los dejara llevarlo bajo custodia. Niño problemático. No voy a dejar de ser un justiciero. Viridian lo interrumpió rápidamente. Todavía quiero ayudar a la gente y no voy a renunciar a eso, pero intentaré dejar de ser tan imprudente y estoy tratando de comunicarme mejor. ¿Acaso te resultó útil el cuaderno que te di? Shouta suspiró. Si digo que sí, seguirás investigando cosas que se supone que no debes hacer. Viridian sonrió tímidamente, probablemente lo haga de todos modos. Shouta lo fulminó con la mirada, pero el niño problemático simplemente le dio una sonrisa de come mierda y no pudo evitar estar agradecido. Con lo angustiado que había estado el niño recientemente, era bueno verlo de buen humor. Con el espíritu de una mejor comunicación, dijo finalmente Shouta, mirando a su alrededor. Afortunadamente, no podía ver ni sentir ninguna otra presencia, por lo que estarían bien para discutir el caso, al menos por ahora. Hay algo que mantenemos fuera de los medios por ahora, pero creemos que la fábrica de villanos podría estar detrás de eso. Dado que te niegas a mantener la nariz fuera del caso, probablemente deberías estar preparado. Bien. Viridian parecía confundido y se acercó un poco más. ¿Qué es? Shouta miró a su alrededor de nuevo. El niño sabía mucho sobre héroes, por lo que sería mejor confiar en eso para poder mantenerlo vago. En caso de que alguien estuviera escuchando, nadie ha visto a Enjitodoro en unos días. Enjitodoro. Viridian abrió los ojos como platos. ¿Te refieres a En? Shouta lo interrumpió con una mirada furiosa y el niño cerró la boca de golpe mientras procesaba completamente lo malo que sería si esa información saliera a la luz. El niño respiró. ¿Y crees que está vinculado al Trigger? Shotua se encogió de hombros, tiene una peculiaridad fuerte y la familia no tuvo nada que ver con eso. Tienes que admitir que es probable. ¿Pero por qué? El niño comenzó a murmurar y Shouta se dio cuenta de que lo perdería en la teorización si no decía algo pronto. Parece muy arriesgado, han estado operando en las sombras, pero esto. Niño. Shouta interrumpió. ¿Te das cuenta de que la mayor parte de la razón por la que te digo esto es porque si él se muestra diferente, quiero que prometas correr en la dirección opuesta? ¿Dijiste que serías menos imprudente? Bueno, pongamos esa resolución a prueba. Yo nunca. Viridian agitó las manos frenéticamente para enfatizar la negación. Sé que perdería esa pelea, no hay duda. Estoy bastante seguro de que la única razón por la que alguna vez pelearía con él, especialmente si la fábrica de villanos le pusiera las manos encima, sería si viniera a por mí directamente, pero yo solo soy un justiciero menor, así que eso no va a suceder.
Bien. Shouta dijo con escepticismo. Solo recuerda que lo prometiste. No lo olvidaré. Viridian dijo seriamente, luego el niño problemático sonrió, nos vemos luego era cereal. Shouta activó su peculiaridad y agarró su arma de captura, pero el niño ya estaba saltando a la siguiente azotea, vuelve aquí, niño. Para su sorpresa, Viridian se echó a reír mientras huía. El tercer vaso consecutivo se derritió en la mano de Davi mientras trataba de pulirlo y habría arrojado el trapo de pulir sobre la encimera con frustración si no se hubiera convertido en cenizas. Sabía que no estaba destinado a escuchar la conversación, pero solo había estado tratando de calmarse después de una larga noche trabajando en un bar caliente, manteniéndose en los tejados para evitar las miradas inevitables y el miedo que venía cuando la gente normal veía sus cicatrices. Y, por supuesto, como alguien que tenía un trabajo paralelo como corredor de información, ver a un justiciero y un héroe teniendo una conversación cortés había sido suficiente para encender su curiosidad, pero casi deseaba haber regresado al bar de inmediato. Nadie ha visto a Enji Todoroki en unos días. La mayoría de los civiles no sabrían el nombre, a pesar de que era un registro público, porque a la mayoría de la gente simplemente no le importaba. Era mucho más divertido para animar a Endeavor, después de todo. Davi, sin embargo, conocía demasiado bien el nombre. ¿Cómo podría un niño olvidar a su propio padre, verdad? El hecho de que una historia tan importante se mantuviera fuera de los medios de comunicación era un milagro en sí mismo, pero Davi no iba a ser el que lo rompiera. No, estaba más preocupado por encontrar a quien se había atrevido a secuestrar a su padre cuando se suponía que era él quien lo mataría. Eraserhead y Viridian no habían dejado caer muchas pistas durante su conversación, solo algo sobre un grupo llamado la Fábrica de Villanos y que tenían conexiones para activar, pero tendría que ser suficiente porque Davi no estaba dispuesto a dejar que un montón de don nadie le roba su venganza. Y si tenía que detener él mismo esta fábrica de villanos, que así fuera. Capitán 62. Investigación. Katsuki se encorvó por las escaleras y llamó a la puerta tan fuerte como pudo. Ogawa, bastardo de tentáculos, será mejor que estés ahí. Podría estar mejorando en todo esto de las emociones, pero la preocupación todavía se parecía mucho a la ira y Katsuki estaba listo para golpear la cara de su amigo tan pronto como abriera la puerta. Excepto por el hecho de que no lo hizo. En cambio, la puerta fue abierta por una mujer que parecía ser unos años mayor que Ogawa, con largos mechones de cabello gris que casi parecían telarañas polvorientas. ¿Qué crees que estás haciendo, mocoso? Katsuki la miró de arriba abajo. Sabía que no tenía la dirección equivocada, pero Ogawa había mencionado que vivía con su hermana, así que esta debe ser ella. Estoy buscando a tu estúpido hermano, no a ti. ¿Está en casa? ¿No puedes simplemente enviarle un mensaje de texto como una persona normal en lugar de aparecer y llamar a mi puerta en medio de mi siesta? Ella desafió. ¿No crees que ya lo intenté, idiota? Katsuki gruñó. No está respondiendo, así que ¿por qué no lo sacas de su habitación para que pueda decirle lo que pienso? La hermana, Arakune, si Katsuki recordaba correctamente, resopló, incluso si yo estuviera dispuesta a hacer eso, mocoso, él no está aquí. Katsuki sintió que su estómago se hundía un poco. Bueno, entonces, ¿dónde diablos está? Arakune se encogió de hombros. Diablos si lo sé. No lo he visto en casi una semana. Probablemente esté en una juerga o algo así. Así que déjame ver si lo entiendo. Katsuki dijo en voz baja. Tu hermano ha estado desaparecido durante una semana y ni siquiera te importa. Parece que me importa lo que hace ese mocoso. Ella puso los ojos en blanco. Ve a preguntarle a sus amigos o lo que sea y sal de mi porche antes de que te obligue. Katsuki gruñó en voz baja mientras le cerraba la puerta en la cara. Tenía la intención de explotar y obligarla a hablar con él, pero de todos modos no parecía que ella tuviera mucha información, así que en su lugar giró sobre sus talones y echó a andar calle abajo. ¿A dónde podría haber ido Ogawa? Simplemente no era propio de él desaparecer así. No es que Katsuki realmente lo conociera desde hace tanto tiempo, pero aún así, lo que sea, probablemente debería presentar un informe de persona desaparecida o algo así, ya que a la hermana del idiota obviamente no le importaba lo suficiente como para hacerlo. Katsuki dejó de caminar mientras el pensamiento se procesaba.
Ogawa faltaba. Nadie sabía dónde estaba. No estaba en casa enfermo como él y los demás habían asumido. Algo podría haberle sucedido. Podría estar en peligro. El darse cuenta hizo que Katsuki se sintiera enfermo y casi no hubo tiempo hasta que abrió la puerta de la estación de policía de una patada. El oficial con cabeza de gato que había visto en su última visita estaba sentado en el escritorio de nuevo, así que Katsuki se acercó a él. Oye, peludo, ¿está Amplifier aquí? El oficial se erizó visiblemente, su piel se erizó y Katsuki se preguntó si debería disculparse. Probablemente, pero en este momento estaba demasiado preocupado como para hacer otra cosa que no fuera encontrar a Amplifier para poder hacer que ella encontrara a Ogawa. Ella no está aquí ahora mismo. Un detective de aspecto sencillo dijo amablemente, acercándose al escritorio. Katsuki hizo una pausa por un momento. ¿Qué pasa con Eraserhead? Está por aquí. Es el mismo problema. Señaló el detective. Ambos están activos por la noche, por lo que no estarán de servicio hasta dentro de unas horas. Pero tal vez todavía podamos ayudar. Soy el detective Tsukauchi, es un placer conocerte. Katsuki lo miró con sospecha, luego resopló, Katsuki Bakugo. Recordó que Amplifier mencionó a un Tsuki en la estación de policía un par de veces, así que debe ser él. Da igual. Tendría que ser lo suficientemente bueno. Bueno, Bakugo, el detective sonrió amablemente y le hizo un gesto a Katsuki para que lo siguiera de regreso a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarlo? Falta uno de los chicos de los grupos de redención de Amplifier. Katsuki gruñó. Y será mejor que hagas tu trabajo y lo encuentres. Tsukauchi parpadeó un par de veces y se sentó frente a su computadora. Nombre. Quizás ya haya un caso abierto. Ogawa. Bakugo destrozó su cerebro. ¿Cuál era el nombre del chico otra vez? Aito Ogawa. Tiene una peculiaridad de tentáculo en el cabello. Tsukauchi escribió algunas cosas en su computadora y frunció el ceño. Está bien, todavía no tiene un informe abierto. ¿Qué te hace estar tan seguro de que está perdido? No se ha presentado al grupo ni a las salidas que planeamos. Dijo Katsuki. Tampoco está contestando su estúpido teléfono. Está bien, el detective escribió algunas cosas. ¿Has mirado en su casa? Quizás su teléfono se rompió o algo así. ¿De dónde crees que acabo de llegar? Katsuki gruñó. Vive con su inútil hermana, pero ella tampoco lo ha visto y aparentemente no le importa. Tsukauchi le hizo algunas preguntas más, repasando información básica como cuando lo vio por última vez y quién más podría tener alguna información sobre su paradero, y menos de 20 minutos después Katsuki salía de la estación y se dirigía a casa. Deseó sentirse más ligero, aliviado o lo que sea, pero estaba cansado. Ahora que había hecho todo lo que podía, la ira que había estado cubriendo todo se estaba escapando lentamente de él y Katsuki se sentía cansado. Más vale que Ogawa esté bien, porque si no lo estaba, Katsuki lo mataría. Deberías beber un poco de agua. Ogawa miró a Kumo a través de los barrotes, luego volvió a cubrirse los ojos con el brazo. De alguna manera, no creo que eso ayude. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera siendo desgarrado por dentro. Hasta ahora solo había tenido unas pocas sesiones con el médico, pero cada visita al laboratorio parecía peor que la anterior, lo que no auguraba nada bueno para el futuro. El médico, de quien Ogawa estaba 100% convencido de que estaba completamente loco, divagó con orgullo durante sus experimentos sobre cómo su cuerpo estaba tomando bien las modificaciones, lo que sea que eso significara, y pronto estaría listo para las otras peculiaridades, que eran imposibles y aterradoras. Todo lo que sabía era que después de los experimentos, se despertaría en su celda horas o incluso días después, dependiendo de cuánto tiempo tomaran en desaparecer los efectos de las drogas que habían usado en él durante ese tiempo. Era agotador. ¿Viste a ese otro tipo hoy de nuevo? ¿El grande? Preguntó Kumo. ¿Sabes por qué no lo llevan a las celdas? Gimió y rodó sobre su costado para poder ver a su compañero de celda. El doctor dijo algo acerca de que él era prescindible. No lo sé, pero creo que están acelerando el proceso con él o algo así. El otro sujeto solo había estado en el laboratorio durante las últimas 2 sesiones de Ogawa y al principio podría haber jurado que era Endeavor, pero finalmente decidió que debía ser alguien parecido.
Le había preguntado a Kumo si lo había visto antes, pero estaba tan confundido como él. Sin embargo, no podían permitirse ofrecer el experimento misterioso como algo más que una curiosidad pasajera, teniendo en cuenta que tenían que concentrarse en mantenerse con vida y tal vez incluso encontrar una manera de salir de allí si podían. En un lugar como este, desafortunadamente cada uno estaba por su cuenta. Me pregunto para qué lo van a usar. Kumo habló con un desapego que solo venía de estar en este lugar demasiado tiempo. Nunca me lo dicen. Aquellos con los que terminan simplemente desaparecen. Bueno, eso es reconfortante. Ogawa dijo inexpresivamente. Ahora, si me disculpas, voy a tomar otra siesta. Izuku había pasado los últimos días buscando obsesivamente todo lo que podía sobre Endeavor. No era como si no tuviera más que un conocimiento pasajero, no podría haber sido capaz de llamarse a sí mismo un fanático de los héroes si no supiera muchas trivialidades sobre cada uno de los 10 héroes principales, pero Endeavor nunca había sido particularmente uno de sus favoritos. Había estado demasiado concentrado en All Might como para prestarle mucha atención a Endeavor, pero no hubo falta de información una vez que comenzó a investigar. La primera sorpresa fue descubrir más sobre su familia. Tenía 3 hijos vivos e Izuku hizo una mueca cuando se dio cuenta de que su desastroso encuentro en Año Nuevo había provocado el rumor de que el héroe en realidad era abusivo. No había querido causar ningún problema a la familia, pero parecía que eso era lo que había hecho. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto ahora, así que tal vez encontrarlo sería una buena disculpa para la familia. En su mayoría, Izuku estaba mirando los hábitos y las conexiones sociales del héroe en busca de alguna pista sobre dónde podría haber desaparecido en el caso de que no hubiera sido secuestrado por la fábrica de villanos, pero una sección de su cuaderno parecía arder en su mente incluso cuando ese cuaderno estaba cerrado y escondido bajo su colchón. Se odiaba a sí mismo por eso, pero no podía permitirse el lujo de no llevar una lista de las debilidades de Endeavor solo en caso de que fuera la fábrica de villanos. Había terminado teniendo una pesadilla sobre eso anoche. Había estado de regreso en el bar de Año Nuevo, con el fuego corriendo hacia él mientras Endeavor lo fulminaba con la mirada. Por alguna razón, había tenido su cuaderno en la mano, pero su lista no había sido suficiente. Las llamas acababan de devorar el libro e Izuku se había despertado con un sudor frío, golpeando sus mantas en un intento desesperado por apagar el fuego imaginario que amenazaba con quemarlo vivo. No había podido dormir después de eso. Izuku suspiró mientras olía a mamá haciendo el desayuno. Había pasado toda la noche investigando, de nuevo. Realmente necesitaba dejar de hacer eso cuando estaba estresado, pero la idea de que Endeavor volviera como un berserker, o peor, con múltiples peculiaridades, era demasiado. Solo esperaba que Eraser y los detectives del caso pudieran encontrarlo antes de que se conociera la noticia y podrían evitar todo ese drama y publicidad negativa. Ni siquiera había una garantía de que la fábrica de villanos se lo hubiera llevado, de todos modos era solo una corazonada. Todo iba a salir bien. Se puso de pie y se estiró, listo para ir a desayunar con mamá cuando escuchó un fuerte grito Izuku. «Ven aquí». Izuku entró en pánico y abrió la puerta de su habitación, corriendo por el pasillo y casi cayendo mientras se deslizaba hacia la sala de estar. ¿Qué es? ¿Qué ocurre? Mamá miraba fijamente congelada la televisión. «Sé que estás al día con todos los héroes y, ¿qué pudo haber pasado?» Izuku arrugó la nariz confundido y se volvió hacia la pantalla, su corazón se hundió al ver los titulares. La popularidad ha disminuido significativamente desde el desastre de Año Nuevo. Izuku reconoció vagamente a la reportera, aunque no pudo decir si la reconoció por las noticias o si la había salvado en algún momento. Desde entonces, muchos han mencionado su historia de violencia e incluso ha habido peticiones en los sitios de redes sociales para insistir en que la policía investigue a la familia por abuso, principalmente citando la institucionalización de Rei Todoroki, la esposa de Endeavor, como consecuencia de un colapso mental hace casi una década, así como la trágica muerte de su hijo mayor en un accidente de entrenamiento.
Se ha especulado ampliamente que Endeavor perderá el codiciado puesto número 2 en el próximo ranking de JP Billboard, que queda por ver si esta desaparición es legítima o si es una estratagema de su equipo de publicidad para hacerlo parecer más comprensivo en un intento por mantener su calificación actual. ¿Qué piensan? ¿Es esto una estratagema publicitaria, una familia quebrada después de una vida de abuso o un villano en el trabajo? Tendremos que ver cómo se desarrolla la historia. Inoue, cerrando la sesión. ¿Cómo pudo haber desaparecido el héroe número 2? Mamá parecía preocupada, pero ni siquiera sabía la mitad. La policía ni siquiera tiene idea de dónde podría estar. Bueno, Izuku sabía que eso no era del todo cierto, pero probablemente sería mejor si los medios de comunicación no supieran que su principal pista sobre el caso era la experimentación humana. Bueno, en realidad, a los buitres probablemente les encantaría, pero el público en general no pensaría que fuera muy tranquilizador. Realmente necesitaban resolver este caso rápidamente. Izuku no quería tener que usar su lista.